Bien, compañeros, vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar del calcio. El calcio tiene una función muy importante dentro de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Primero, regular funciones neuronales como síntesis y liberación de neurotransmisores, la excitabilidad neuronal y la fosforilización de proteínas. Estas son funciones normales. También se le considera que el calcio es un mensajero universal, pero hay que tomar en cuenta que este mensajero va a trabajar de manera extracelular en todas las células. En todas las células va a tener funciones. Aquí les puse de ejemplo cómo funciona en la sinapsis. Aquí necesita del calcio para que haya la degradación o la sintetización de los neurotransmisores. En condiciones normales, la actividad neuronal induce al incremento transitorio del calcio intracelular, pero es poca la cantidad. Es necesaria para generar la función en la célula. ¿Se acuerdan ustedes de la bomba calcio? Pues en eso consiste. El calcio entra para generar un signo negativo en la parte interna de la célula. Entonces eso también ayuda, pero es poca la cantidad, no es demasiada. Pero ya con el envejecimiento esto cambia, ¿ok? Bien, durante el envejecimiento tenemos alteraciones. En la homeostasis hay un incremento intracelular. ¿Qué va a generar esto? Va a generar muerte de la célula, ¿ok? Y esto se debe principalmente que considera como parte del proceso fisiológico, o sea, es parte natural. ¿Se acuerdan de las teorías que vimos de todo lo que tiene que ver con el metabolismo, con los antioxidantes, con las cargas negativas que tenemos? Todas esas teorías tienen que ver con el envejecimiento. Entonces, dice que esa pérdida de calcio o esa introducción del calcio en la célula genera que sea parte del envejecimiento normal, ¿ok? Bien, para que un cerebro normal trabaje, funcione bien, tiene que estar sincronizado. ¿Cómo? Buscando los parámetros nutricionales. Estamos hablando de todo lo que tenga que ver con los minerales, con el oxígeno, que es muy importante, que no tenga estímulos nocivos, como por ejemplo alguna patología que afecte el cerebro, y que tenga integridad en otros sistemas. ¿Como cuáles sistemas? El sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema de los riñones. Todo eso tiene mucho que ver para que haya una armonía en todo el organismo. Si hay alguna patología que interfiera en esto, entonces va a generar que también nuestro cerebro, nuestra función cerebral empiece a decaer. Y también recordemos que el cerebro en el envejecimiento decrece, se hace más pequeño, porque ya hay pérdida de agua y de otras sustancias, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Tenemos que tomar en cuenta qué es un envejecimiento adecuado y qué es un envejecimiento ideal. Aquí vamos a hablar de las alteraciones de las actividades funcionales relacionadas con la edad avanzada. Para ello, primero tenemos que definir qué es el envejecimiento adecuado. Bueno, primero implica el mantenimiento, es decir, que el cuerpo esté activo, funcional. Dice, debe tener independencia de cualquier enfermedad que pueda sufrir el anciano, ¿ok? Es decir, tenemos que tomar en cuenta que un envejecimiento adecuado debe ser funcional, independiente, autónomo y no debe tener patología. Pero la diferencia con el ideal es que aquí este es un grupo más pequeño, porque el ideal ya es autónomo, es independiente también, pero no tiene una patología. Y la persona adulta se mantiene en actividad constante. ¿Cuál es la importancia de conocer estos dos términos? Pues que académicamente se pueden identificar las capacidades reales en cada tipo de población. ¿Por qué? Porque es heterogénea. Todos los ancianos, todas las personas mayores
son diferentes. Algunos tienen una vida muy activa, otros no tanto, y otros definitivamente están deteriorados, ¿ok? Puede ser por cualquier patología. Vamos a hablar ahorita de las alteraciones de las actividades funcionales. La primera que se ataca o que decae o se deteriora es la ambulación, es decir, la marcha. Pueden haber factores primarios y secundarios que generen esta situación de la pérdida. En el caso de los primarios son los fisiológicos, como cuáles, todo tipo de modificación genética que dan deterioro inevitable de las funciones neurológicas, ¿sí? Todo lo que sea intrínseco del paciente o del adulto mayor. En cambio, un factor secundario es aquellos que son agravados por aspectos como la nutrición, el nivel de actividad y las enfermedades de carácter adquirida, como cuáles, la nutricional, pues que no tenga una alimentación verdaderamente balanceada. Hay adultos mayores que ya carecen, tienen escasez de alimentación, no comen fruta, no comen verdura, la carne ya no la pueden masticar. También eso puede ser porque ya no tenga dientes o porque simplemente no les guste la comida. Muchos de ellos ya sienten temor de caminar y entonces ya no hacen ningún tipo de actividad física, se sientan y quedan postrados después. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Pues primero es prevención y la identificación de nuevas formas de incapacidad. ¿Ok? Tenemos que ver que estos factores pueden generar que se pierda la ambulación, que se pierda la marcha, y entre ellos pues también se pierde el equilibrio. Y aquí vienen algo que todo el mundo hemos visto en las clases anteriores, que fue el síndrome de inmovilidad o el síndrome de las caídas, cuando ya el paciente ya no tiene estable su sistema de gravedad, ya pierden su equilibrio, ¿ok? Siguiente. Vamos a hablar ahora de los primeros factores primarios. Bueno, de entrada, Shum-Wyckoff y Wallacott dice que hay una heterogeneidad entre los ancianos, es decir, hay diferentes tipos de ancianos, por lo cual el deterioro en la capacidad física no es igual. Como les comenté,